Bien, desde entrerriosnoticias.ar estamos en línea con la profesora de Historia Susana Sobrero y en esta oportunidad para hablar de un día tan especial para nuestra idiosincrasia, que es el Día de la Tradición. Susana, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Linda. Muchas gracias por permitirme estar con tu lectores y toda tu audiencia. Bien, Susana, hoy Día de la Tradición, en conmemoración al nacimiento del escritor y periodista José Hernández, quien fue el autor, el Martín Fierro. Bien, ¿qué nos podés decir primero? ¿A qué refiere la palabra tradición? Tradición quiere decir ir a nuestras raíces, a todo lo que nos identifica como nación, vamos a decir, todo lo que tenga relacionado con nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, ¿entendés? Eso es tradición. La tradición es todo lo que nos identifica, como lo que está. Y cuando uno habla de tradición, lo que estamos arraigados al terruño, a donde hemos nacido, donde hemos crecido, y todas las costumbres que hemos adquirido en ese terruño. Eso es tradición. Ahora, costumbre. Sí, Susana, claramente, digamos, se toma este día, el nacimiento del autor de El Gaucho Martín Fierro, que es la obra lírica que ocupa la cumbre de la literatura gauchesca. Bien, ¿qué nos podés decir de ese gaucho del que hablaba Martín Fierro, el libro? Bueno, Martín Fierro, o El Gaucho, él a través de ese libro da una pincelada a la costumbre de la época. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Postindependentista. Claro, la costumbre y la necesidad. Había dos referentes sociales en la época. El gaucho y él, dentro del espacio que no había sido conquistado, el indio. Entonces da la vida de ese gaucho en la extensión del campo. Imagínate que el cerco recién vino a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, van a recién estar todos los campos cercados, o sea que hablamos del campo en la extensión. En esa extensión que era compartida por el hombre de campo, el que hacía las tareas rurales, y el indio que no había sido conquistado de Buenos Aires al sur. Entonces tenemos el gaucho y la trinchera. El gaucho que tiene que prepararse a contrarrestar el avance del indio que asola en el territorio, ¿me entendés? Y por el gaucho que quiere ir a la frontera a cuidarla o a luchar contra ese indio para que no avance sobre su tierra, ¿me entendés? Y se habla de esa lucha del gaucho, de esa vida del gaucho, de esa adversidad que tenía, pero también de su costumbre, de todo lo que estaba arraigado en él, que era, como por eso será las pilchas gauchas, lo que él usaba, ¿no es cierto? Ahí tenemos lo que la importancia, ¿no es cierto?, de la bombacha, de la camisa, del sombrero para los días de mucho sol, el facón que era, vamos a decir, en el cinturón del gaucho, como elemento vamos a decir, como elemento de trabajo, porque lo ayudaba a carnear, pero también como un elemento de defensa, ¿me entendés? Ahora bien, sí, claro, Susana, pero digamos, ese estilo de vida del gaucho, en ese contexto, ¿era una tensión permanente entre el poder del poder de turno, el gobierno y los indios? Con él. Por supuesto. Claro, y claro, y hay territorio que no había sido conquistado, porque no el territorio actual de la Argentina. La trinchera iba al sur de Buenos Aires, lo que hoy sería más o menos Bahía Blanca, toda esa zona era una trinchera, y lo que de Bahía Blanca al sur no había sido conquistada. Acordate que la conquista del desierto que lleva adelante Julio Argentino Roca recién termina en 1880. Y entonces ahí se empiezan a crear las actuales provincias del sur de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, y después Tierra del Fuego, ya son de fines del siglo XIX. Después, todas esas provincias son después de la conquista
del desierto, después de 1880. No existían esas provincias porque toda esa zona era zona del indio, ¿me entendés? Sí. El indio que habitaba en esa zona. Sí, cuando se habla cuando te pregunto o hago hincapié en este contexto y en esta modalidad de vida del gaucho, siempre se habló de los códigos de honor que promulgaban, claro, y que mantenían ese espíritu rústico. Claro, hay todo un trasfondo social, verlo, ¿no es cierto? Él cuenta en el Martín Fierro la realidad del gaucho, el gaucho como el marginado, el hombre que tenía que hacer las tareas del campo, el hombre que iba a la carneada, a matar los animales, ¿no es cierto? Que después se vendía el cuero, se vendía el cebo, ¿me entendés? O sea, él era el hombre que hacía el trabajo de campo al patrón, ¿me entendés? Claro. Y el hombre que también lo acompañaba vamos a entender que tenía que luchar con el indio que asolaba esa zona. Por eso hay un libro muy lindo que cuenta Esteban Echeverría, que podríamos trabajarlo también en forma comparada con Martín Fierro, que es La Cautiva. Habla también cómo los indios que asolaban el territorio más allá de la trinchera del sur de la provincia de Buenos Aires, cómo robaban también, no solamente, sino que robaban todo lo que encontraban a su camino. Había rapto de mujeres, de niños, como parte, ¿no es cierto?, de esa lucha constante. Es por eso que se avanza sobre esa zona, ¿me entendés? Sí. Y Martín y José Hernández, como él se crió, ¿no es cierto?, con toda su familia en el campo, da una pincelada perfecta de lo que era la vida del campo. Antes del cerco estamos hablando, ¿no? El cerco en nuestro país llega después de 1880, cuando se descubre el cerco. Entonces, cuando aparece el cerco y se empiezan a limitar el territorio, cambia. Estamos hablando del gaucho, la extensión, el ganado cimarrón que corría en la extensión, que había que cazarlo en la extensión del campo. Ahora bien, Susana, y volvemos al principio y a esta palabra tradición y a la significancia de la palabra tradición. ¿Cuál es el legado y qué nos ha dejado al día de hoy que vos puedas decir o que se pueda decir esto es legado de aquella época del Martín Fierro? Y el legado es, bueno, aparte que no te digo de las pintas gauchas, los juegos con caballos, ¿me entendés? Juegos que se utiliza lo que es la sortija, todos esos juegos a caballo, el mate, por ejemplo, el mate cimarrón, el mate amargo, si no estamos hablando de esa época, ¿no? Todo lo relacionado a su vestimenta, a su costumbre, a la palabra de honor, también, ¿no es cierto? A la palabra de honor, el gaucho con la palabra de honor también, y a veces se lo pincelea, se lo destaca al gaucho como un hombre más tranquilo, pero había que verlo en la zona, ¿no es cierto?, donde él vivía, como diciendo el hombre que hacía poco, hacía su trabajo y que después estaba, ¿no es cierto?, junto a la mujer y los hijos en el campo. No, era su vida así, era su vida así, ¿me entendés? Era su vida así. Claramente el gaucho es nuestra identidad prioritaria. Por supuesto. Feliz día de la tradición para todos y que nos acerque a nuestras costumbres, a nuestras cosas y me entendés, llevarlas con orgullo porque nos identifican a nuestra nacionalidad. Nosotros somos eso también. Susana Sobrero, profesora de Historia. Muchísimas gracias, Susana.